Bueno, y en esta hora, en el nombre de Jesús, leemos unánime 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero leer en la versión NBB. Dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Yo quiero que usted repita después de mí: es una nueva creación. Amén, gloria al Señor. Diciendo amén, puede sentarse en esta hora. Amén. Gloria a Jesús. Quiero predicarle en el nombre de Jesús bajo el título Volviendo al poder creador de vida. Volviendo al poder creador de vida. Y por un momento, hermano, quisiera recordar el momento en el que Elías sintió allí en el monte un silbido apacible en el cual estaba la presencia de Dios. Y que dijo, hermano, que nosotros hoy podamos conectarnos con ese silbido apacible y podamos percibir en el Espíritu la presencia del Señor moviéndose, porque vamos a hablar de allá adentro, de nuestras emociones, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, y todas estas cosas que profundizan tanto en el ser, son cosas que realmente nos deben poner a meditar profundamente para conectarnos con la presencia de Dios. Quiero introducir este mensaje hablando de las guerras, porque estas están sin duda alguna conectadas en un relacionamiento bélico progresivo. Primero que todo tendríamos que hablar por allá en los años 1600 de la conquista española. Y esta conquista española que comenzó fue muy violenta y fue una primera guerra que hubo aquí en el Nuevo Mundo, donde los conquistadores españoles, comandados primeramente por Cristóbal Colón y después por otros colonizadores en los diferentes países de América, fue seguida por múltiples guerras en las cuales muchos conquistadores, pero más que todo también nativos americanos, perdieron la vida. Tras ver el poder que generaban las conquistas militares y las conquistas españolas en busca del oro y las riquezas de los recursos, cultivos y minerales de toda América, otras potencias europeas se lanzaron también a la conquista del Nuevo Mundo y de otros mundos. El continente africano, el continente americano y el continente asiático se vieron ya como motines en los cuales estos países, estas potencias europeas, iban a conquistar los pueblos, iban a generar guerra a esos pueblos nativos, a someterlos y a quitarles sus riquezas. Estados Unidos, Alemania, Portugal, Holanda, el Imperio Austrohúngaro y Turquía eran aquellos países que más estaban en ese proceso de repartirse el mundo. Esto ya había ocurrido en épocas antiguas, cuando la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de los grandes imperios que hubieron: el imperio griego, el imperio romano y muchos otros imperios que tenían ese mismo espíritu colonizador, pero todo a partir de la guerra. La guerra entonces progresó desde esos tiempos antiguos, pasando por la conquista española, posteriormente las guerras de colonización y la presión de estas potencias europeas en el proceso de colonización llevó a que dos bloques se unieran en conjunto y tuvieran ciertos liderazgos en esa pelea por repartirse el mundo y la riqueza del mundo. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se enfrentaban en la Primera Guerra Mundial a Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Esa guerra, esa Primera Guerra Mundial tan sangrienta, fue uno de los conflictos más grandes de la historia de la humanidad. Y en ese momento nunca había habido tal poder destructor. Esto concluyó con el Tratado de Versalles,
firmado para que el que había perdido, en este caso Alemania, pagara reparaciones de guerra a Francia y Gran Bretaña. En ese momento entonces había un país alemán arruinado, y el crack de 29, que fue la crisis mundial que colapsó la bolsa de Nueva York, llevó a la pobreza total a Alemania, pagando, altas expensas a estos gobiernos. Esto entonces levantó el resentimiento de muchos alemanes, entre ellos el nacional socialista nazi, el Partido Obrero Alemán comandado por Adolf Hitler. Este hombre comenzó a seducir con anticristo a toda la población alemana, dándoles prosperidad, y como lo diría también el tiempo bíblico, en tiempos de gran tribulación, dando primero una gran prosperidad, pero después un gran cataclismo de esta sociedad alemana que cayó y se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, la cual enfrentó a Alemania, Japón e Italia contra los países aliados, los cuales fueron Estados Unidos, Inglaterra y posteriormente Rusia, que también ayudó a liberar a Europa, entre ellos a Francia, que estaba en ese momento invadida. Todo este proceso de guerra, como podemos ver, es un hilo conductor que va de un conflicto a otro. Un conflicto es la consecuencia de otro. Pero todo este escalafón bélico que va desde tiempos bíblicos, pasando por el siglo XX como el más sangriento de todos, y llegando hasta el punto que en el siglo XX ocurrió lo más catastrófico que pueda ocurrirle a la humanidad. Y en este momento Hollywood nos prepara para revivir lo que viene siendo todo este panorama que se monta de miedo y terror, porque la carrera por la bomba atómica comenzó entre Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética, para llegar primero a conquistar el dominio de los elementos de la Tierra, elementos como el plutonio, el uranio y el nitrógeno. Estaban siendo experimentados en esta carrera por dividir el átomo, y esto es un tema, del micromundo. Cada cosa que tenemos tiene unas micropartículas que al dominarlas, estos hombres, a través de la física profunda revelada por el científico Einstein, pudo dar todo lo que era este nuevo campo atómico, y en ese proceso entonces crear armas de destrucción masiva. Y ahí fue entonces que el término de la Segunda Guerra Mundial ocurrió tras la creación de la bomba de plutonio y uranio, lanzada sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando miles de personas y demostrando el nuevo poder destructor bélico de esta nueva superarma que era capaz de destruirlo absolutamente todo a su alrededor. Y esto, hermano, lo digo con un motivo y una razón, y es que podamos ver cómo el tema de los conflictos humanos es trascendente y continuo, es consecuente de uno a otro, y no ha cesado en la historia de la humanidad, sino que ha ido de forma continua y progresiva hasta traernos a la posibilidad de la total autodestrucción. Porque después de este proceso ocurrió entonces que el tema, nuclear no acabó en la Segunda Guerra Mundial, sino que ya los nuevos ganadores, líderes del mundo, los cuales fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron carreras armamentísticas por desarrollar las más grandes armas nucleares. Si en ese momento de tensión de la Guerra Fría, o hoy en día también con las guerras que hay, el potencial atómico de los países se iniciara, todo a nuestro alrededor podría acabar. Toda la atmósfera se inundaría de estos gases venenosos y nos matarían por completo todo ese poder atómico. En ese momento entonces estamos ante la potencial autodestrucción humana. El poderío militar ahora de las superpotencias del mundo, o aquellos que quieren demostrar poder,
como Estados Unidos, Rusia, digamos también Corea del Norte y además de eso Irán, están desarrollando proyectos nucleares que si en ese punto pudieran desatarse, todo a nuestro alrededor acabaría. Y todo esto surgió del dominio de los elementos que Dios había creado y colocado en el contexto del mundo. Eran a través de la ciencia que Dios había dado al hombre, usados para llegar a un punto de autodestrucción potencial. Y es que Dios ha dado la ciencia al hombre, pero el hombre la ha usado perversamente. Hemos llegado al potencial de destrucción de todo lo existente. Todo lo que hay ahora puede ser destruido a causa de la ciencia que Dios le dio al hombre, pero que ha sido mal usada por los hombres. Y esto es a través del dominio de los elementos que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo algo creado por Dios, como los elementos, puede llevarnos a la destrucción? Y es interesante mirar cómo los elementos, no solamente estos usados para la bomba atómica, pero también los 4 elementos esenciales se presentan en toda la rueda de la creación. Esto nos habla del poder majestuoso de Dios, que ha creado todo este mundo en consecuencia, y ha creado todo desde las bases y los cimientos de su palabra y su poder. Esto nos habla de su magnificencia, porque no es una casualidad que todo absolutamente esté conectado. Y le voy a dar un ejemplo de eso. Todo depende de su uso, porque si hablamos de los 4 elementos principales de la naturaleza, los cuales son el agua, la tierra, el aire y el viento, estos 4 elementos, depende de la situación, pueden ser usados para bien o para mal, para vida o para muerte. Si consideramos, por ejemplo, el aire y el agua, estos generan toda la rueda de la vida de la tierra. Sin aire y sin agua, ningún organismo vivo subsistiría en esta atmósfera terrestre. Por lo tanto, el agua y el aire son esenciales para la vida. Pero también podríamos decir que el aire, como un huracán, es totalmente destructor. Y también el agua, como un tsunami, puede destruir todo a su paso. Si hablamos del fuego y la tierra, estos elementos son usados para calentar y cultivar los alimentos que nosotros como seres humanos consumimos. Sin fuego no podríamos tener un alimento caliente en nuestra mesa. Sin la tierra no podríamos cultivar todo lo que consumimos. Pero también si consideramos estos elementos puestos en el fuego, por ejemplo, en un incendio forestal, esto va a destruir absolutamente todo a su paso. Y si colocamos la tierra también y la ponemos en un plano de una avalancha, ya sabemos todas las catástrofes que han ocurrido por causa de la tierra, digamos, desbordada. Asimismo, hermano, quiero decirle que es un punto de reflexión importante. Todo ocurre para bien o para mal en la rueda de la creación. Es el uso que le damos, pero está conectado en algo impresionante. Y es que asimismo estos elementos se presentan en nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo tiene presentes los 4 elementos de la naturaleza. Usted podrá decir cómo. Vamos a comprobarlo en este momento. El cuerpo es en gran manera agua. Eso está científicamente demostrado. Hasta un 70% del cuerpo podríamos decir que es agua. La carne, como dice la Biblia, es ese polvo que vuelve a la tierra como era, y el Espíritu de Dios te lo dio. Pero en el caso de él, no solamente bíblicamente, pero científicamente también está comprobado que los elementos de la tierra están en el cuerpo, y es más, son necesitados por el cuerpo humano para la subsistencia. Elementos como el potasio, el cloro, el magnesio, el flúor y muchos otros más son elementos que demuestran que también nosotros tenemos ese componente. Respiramos el aire, por lo tanto ese entra y sale en nuestros pulmones y nosotros lo contenemos en nuestro cuerpo. Y el fuego está representado por el calor del cuerpo. Un cuerpo sin vida, un cuerpo sin fuego no es capaz de subsistir. Y también lo podríamos ver a nivel espiritual como ese impulso espiritual del alma, que es esa llama encendida que nos mantiene vivos. Es decir, todo
en la creación está conectado. ¿Y cuántos dan un gloria a Dios por esta gran creación que el Señor ha hecho para con nosotros? Pero con todo esto, hermano, quiero llegar a un punto importante. Y es que de este modo también hay una teoría psicológica que, digamos, no vamos a introducir la psicología acá a las escrituras como poniéndolas por encima. Vamos a mirar lo que en psicología es ciencia para poder en nosotros llegar también al respaldo de la fe. Quiero decirle que también de este modo los temperamentos, que son una teoría psicológica que muestra 4 formas de comportamiento innatas que son heredadas y que nacemos con ellas. Esos temperamentos también, por lo tanto, están relacionados con los elementos de la naturaleza. Quiero decirle que, por ejemplo, los coléricos son como el fuego. Ellos tienen unas debilidades tales como que son impulsivos, son dominantes, son irascibles. Si usted considera que tiene estas características, vaya de pronto considerando ser un colérico. Hay muchas más, pero estas, digamos que en algún sentido se relacionan con el fuego. Los melancólicos son como la tierra, susceptibles, insociables, negativos. Vaya pensando si usted si hay algunos sentimientos negativos que pueden caber en lo que es la característica de su ser. Los flemáticos son como el agua, sin motivación, indecisos y ansiosos. Podrían haber muchas otras más características. Los sanguíneos son como el viento. Ellos son exagerados, inconstantes e indisciplinados. Y este punto es un punto importante a tocar. Es un punto sumamente importante. Porque tenemos que comenzar a mirar que tenemos esas cosas negativas en nuestro ser. Pero como hay cosas negativas en la esencia de lo que nacemos, genéticamente hablando, con esos comportamientos, también hay cosas positivas. Para el caso de lo que hablábamos de los coléricos, que son como el fuego, tienen cosas positivas como que son visionarios, son productivos, son también muy buenos líderes. En el caso de los melancólicos tienen como positivo que son abnegados, trabajadores y autodisciplinados. Si usted cabe en esta descripción, por favor vaya mirando cuál es su temperamento. En el caso de los flemáticos, que decíamos que son como el agua, tienen unas características positivas como que son objetivos, son calmados en momentos de presión y son personas de fiar, son personas confiables. En el caso de los sanguíneos, que son como el viento, estos son atentos, son expresivos y son compasivos. Usted podría caber en alguna de esas descripciones, pero podemos ver que tanto en los elementos de la naturaleza hay cosas positivas y negativas. También en nuestro ser, en nuestro interior, están estos elementos de la naturaleza. Y estos elementos, en la teoría de los temperamentos, pueden ser en mayor medida de un tipo. Es decir, podemos ser coléricos, melancólicos, flemáticos o sanguíneos, en alguna medida más que algún otro temperamento. Hay, por ejemplo, un temperamento dominante y uno subdominante. Esto compone la esencia de nuestro ser y las cosas con las que nacemos. Pero quiero decirle algo importante y quiero que me ponga mucha atención porque aquí quería llegar. Y es que como la bomba atómica, lo negativo en ti te puede autodestruir, como la guerra también evoluciona negativamente hasta el exterminio. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Lo que quiero decir con todo esto es que como evoluciona el poder de la guerra en este mundo, también el mal evoluciona en este mundo, pero a nivel personal también quiero decirte que esos elementos creados originalmente por Dios en tu cuerpo, en tu esencia y en tu ser, son puestos en ese lugar con un propósito y una razón especial.
Es decir, Dios nos creó de esta manera para que pudiéramos potenciar lo bueno. Pero si en lugar de eso estamos viviendo esa guerra espiritual que va constantemente evolucionando en nuestro ser a través de las características negativas de nuestra vida, es ahí donde nosotros tenemos que pensarnos que esta mala destinación de la humanidad a lo que Dios ha generado, tanto en la rueda de la creación, tanto en la ciencia, pero también en la esencia que el hombre tiene entonces el potencial de ser autodestructor como la guerra. Ante la destrucción humana, el Señor entonces hoy está triste. Y quiero decirle, mi hermano, que por ejemplo hoy me pasó una cosa importante. Venía para acá, para la iglesia, quería llegar temprano, tenía que pasar las notas del bosquejo de mi drive aquí a este texto, que es más fácil aquí, hermano, de poderles compartir. Y quería orar un momento, pero antes de eso, me encontré con una escena particular. Era una jovencita, bien bonita, también estaba la muchacha, y estaba peleando con otra muchacha también bonita. Y muchachos, pues con eso queda, no estoy coqueteando de ninguna manera, pero quiero decirles que lo que da tristeza es que estas mujeres jóvenes estaban, hermano, agarradas del pelo, peleando por quién sabe qué, pero una de ellas, noté que tenía exactamente, y estudio esta teoría porque digamos que profesionalmente en parte me dedico a este estudio, y noté claramente en ella una personalidad colérica, una personalidad en la cual lo negativo se estaba manifestando en ellas, esa ira, ese fuego encendido. Y quiero decirle también, hermano, que definitivamente usted y yo muchas veces se nos manifiesta lo negativo de nuestros temperamentos. Eso sale a flote y es lo que está generando, al igual que con esta chica, las luchas espirituales que usted y yo estamos viviendo. Y no entendemos por qué no podemos superar ciertas cosas en la vida, pero es básicamente porque eso comportamentalmente está en la esencia de nuestro ser. Es el esquema de pensamiento y acción que nosotros tenemos, como reaccionamos ante las emociones, que va creando poco a poco un carácter en nosotros que no está relacionado muchas veces con lo que queremos llegar ahora, sino que está guiado simplemente por el impulso del temperamento. Y usted se puede relacionar claramente con esto, mirando que es genético, porque si usted se pone a pensar en su padre o en sus antepasados o muchos de ellos, usted se va a encontrar que quizá tenía un temperamento irascible, un temperamento colérico, así como usted a veces lo ha tenido, o que era una persona que se deprimía fácilmente, así como usted se ha deprimido. Y usted ha entendido muchas veces que usted tiene que luchar contra esas cosas que lo están llevando en su vida espiritual a usted fracasar, caer y destruirse. Y usted no entiende cómo pararse muchas veces de las situaciones que están generando en su vida como una guerra progresiva que ha ido en toda la historia de su vida y ha comenzado desde un principio y lo ha llevado por catástrofes, por cometer errores, y usted y otra vez ha caído y ha luchado contra las consecuencias quizá de su ego, quizá de su situación, digamos, humana en cuanto a la lucha contra las tentaciones, y usted no ha podido vencer algo que lo está dejando caer una y otra vez en su vida. Y déjeme decirle que esta es la característica del temperamento. El temperamento puede manifestarse y en momentos que hay emociones fuertes, en ese punto, déjeme decirle que puede ser tan autodestructivo como una guerra progresiva, y que tarde que temprano te va a llevar a la bomba atómica de la autodestrucción de tu vida, en un punto en el que la guerra no va a tener una regresión, en el punto en el que tus cosas
cosas negativas te van a llevar a una bomba atómica llamado el pecado y la muerte. Pero ante eso quiero decirle que en contraposición al temperamento que es genético y heredado, está algo llamado el carácter, que es diferente al temperamento. Este no es genético ni innato, sino que es una construcción del ser. Y la palabra de Dios me dice en Efesios 4:13, que aunque tu temperamento esté causando un desastre en tu vida, déjame decirte que hay un Jesús que está hoy diciéndote que hoy podemos llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Porque yo quiero decirte que en el mundo de las guerras espirituales que tú estás viviendo, te has visto autodestruido, y que por momentos que esta guerra espiritual se está perdiendo, y crees que el momento de la bomba atómica, de la muerte y destrucción va a llegar por completo a tu vida y ya no va a haber vuelta atrás. Pero en este punto déjame decirte que cuando los elementos de tu temperamento se están levantando tempestuosos para destruir tu vida y están causando en tu ser ese terremoto, está causando en tu ser, esa ola de agua que te está haciendo ahogar en el mar del pecado, esa avalancha de tierra que te está destruyendo, ese viento recio que como huracán está destruyendo tu vida. En ese punto en que no sabes más qué hacer en la guerra espiritual, hay una palabra que me dice que ante una situación poderosa, y es que en medio de que los elementos de tu vida estén totalmente fuera de control y totalmente en guerra, hay una solución poderosa. Me muestra que este Jesús, los vientos y la mar le obedecen, que este Jesús es capaz de enfrentar el fuego, que ante el horno del fuego Él va a estar ahí para decirle a tu temperamento: ¿sabes qué? Yo soy capaz de destruir lo que nada ni nadie en el mundo puede hacer y destruir, para que mi hijo pueda salir adelante. La palabra de Dios me dice que en el arca de salvación, por ejemplo, el agua no pudo destruir. Hermano, déjeme decirle que el fuego no pudo quemar a aquellos jóvenes que adoraron primero a Dios ante la estatua de Nabucodonosor. Y el viento y el mar le obedecieron cuando el Señor Jesucristo paró esa tormenta. Y yo no sé si tú estás luchando con algo, que en tu vida sea una guerra tal, un huracán tal, una avalancha tal, que te está llevando a la autodestrucción en tu interior. Pero déjame decirte que la palabra de Dios me dice que a través de un ejemplo poderoso, no ya a través del temperamento que a veces no podemos controlar, pero es el carácter, la construcción diaria que puede hacer que el temperamento, como un animal salvaje, sea domado y sea colocado a la estatura y la medida de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. ¿Y cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Porque ante las guerras de este mundo, el final de todas estas guerras es el Armagedón. Y en el Armagedón y estas guerras apocalípticas será única y solamente el Señor Jesús el que acabará con todas las guerras de esta humanidad. Pero también en el nombre de Jesús, en la tormenta de tu vida, en la guerra espiritual que estás peleando, no es otro sino el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, el que va a hacer que tú puedas vencer lo que por tus fuerzas no puedes vencer, en el nombre de Jesús. Y estamos en ese proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Hoy tenemos un lema y es: permanece en santidad. Y este precisamente es el antídoto relacionado con el carácter de Cristo. Esta santidad, integridad, excelencia
que a veces nos cuesta tanto porque estamos en estas luchas donde nuestra barca se quiere destruir, donde ya no podemos seguir más, donde hemos caído una y otra vez por los mismos errores de la esencia de nuestro ser. En ese punto hay algo poderoso, y es que si volvemos al principio, hay algo que nos está diciendo que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, Él es el que comenzó todo. Y no importa que el hombre use la ciencia para la guerra y la destrucción. Y no importa que usted y yo usemos los malos hábitos traídos por nuestro temperamento para autodestruirnos. En medio de todo ese proceso, quiero decirle que la palabra de Dios me dice que si Él creó también todo eso, Él desde el principio ha creado un plan perfecto para resolverlo, porque Él ha creado esta creación perfecta, y en medio de eso, aún desde el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y en todo ese proceso, mientras la guerra evolucionaba a la destrucción de todo lo creado, también el Padre de Gloria estaba desde las aguas, su espíritu moviéndose, pero después de las aguas también sopló sobre el hombre aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Pero después de eso, poderosamente, antes de irse a la ascensión, sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo, para después, posteriormente, llegar el día de Pentecostés, donde un viento recio que soplaba llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Este plan perfecto de Dios es el antídoto contra la guerra y destrucción de la humanidad, porque posteriormente la evolución poderosa del cristianismo llevó a que ese espíritu impulsara a hombres pobres, a hombres débiles, a hombres llenos de temores, a hombres y mujeres que estaban luchando contra las tormentas de su temperamento. En el caso de Pedro, por ejemplo, era sanguíneo. Como sanguíneo que era, Pedro era impulsivo. Pedro era tan impulsivo que negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de pasar por el proceso del antídoto de Pentecostés, de ese poder de la palabra de Dios, de ese soplo de la palabra de Dios, de esa intervención divina de Dios en la rueda de la creación, Pedro pudo también predicar que se arrepintieran 3,000 personas, que bajo su sombra fueran sanados los enfermos. Este Pedro llevó el mensaje de salvación alrededor del mundo, y posteriormente no tuvo miedo de dar su vida también en ofrenda agradable para el Señor. Esto quiere decir, mi hermano, que no hay otra cosa más potente. No hay psicólogo, no hay medicina, no hay potencial que se compare al reflejo del carácter de Cristo, generando a través de su palabra y de su Espíritu una vida potente en nosotros, que puede permitirnos a nosotros tener ese cambio potencial, así como los apóstoles lo hicieron. Pero definitivamente no va a ser esto hasta que no pasemos por ese nuevo proceso de Pentecostés, porque el inicio de este mensaje fue, sin duda alguna, volviendo al poder creador de la vida. Y ese poder creador de la vida nos da a entender que sin importar las circunstancias que estemos pasando en nuestro temperamento, carácter y las tormentas de nuestra vida, hay algo majestuoso que ocurre. Y es que cuando nosotros, como cristianos, estamos batallando estas guerras espirituales, en ese punto, mi hermano, usted y yo tenemos un llamado poderoso. Gracias, Dios. Y este llamado poderoso es volver a esa senda antigua, volver al momento en que la palabra de Dios, al momento en que la palabra de Dios, mi amado hermano, llenó esas aguas que habían en el principio, y también al momento en el que nosotros, hermanos, tenemos que mirar esa senda antigua que nuestros antepasados nos han dejado. Porque déjeme decirle que definitivamente el poder creador de nuestros antepasados
el poder creador que generó no solo que la iglesia del primer siglo se extendiera por el mundo antiguo, y además de eso, que nuestros antepasados aquí, sin importar cuál fuera su lucha con la que venían a la iglesia, había un poder esencial que había sido soplado desde el principio de la creación del hombre. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y yo quiero decirle que en la destrucción atómica del pecado que puede generar sobre nuestro ser, hay una única cosa que puede levantar a un muerto de la vida, como levantó a Adán allí de esa condición en que no había en su vida espíritu de vida. Y esa única cosa, y yo le decía, hermano, al principio, recuerde que el Espíritu de Dios a veces no va a llegar de manera explosiva y de manera eufórica. El predicador no se tiene que desgastar por completo la voz para que nosotros podamos profundizar y reflexionar en las áreas más profundas de nuestro ser. Allí donde nadie más nos ve, en la intimidad, y donde sabemos que esas cosas, esos comportamientos en nuestra vida están generando en nuestro ser grietas que nos están llevando a una autodestrucción progresiva de guerra espiritual, y que hemos llegado a puntos en que ya parece que todo se ha destruido como una bomba atómica de pecado en nuestro ser. En ese punto tenemos que volver al principio. Y ese principio es el soplo de vida que, estando muertos en delitos y pecados, nos puede tener el potencial de levantarnos como una nueva creación en la presencia del Señor. Y a partir de ese momento, recordar, hermano, que ese primer tiempo en la cena de la consagración fue que nuestros antepasados llegaron aquí siendo borrachos, siendo iracundos, siendo tantas cosas, pero que ante el soplo de la presencia del Señor en ese lugar, sus vidas cambiaron a un nivel de consagración y a un nivel de gloria, que pudieron superar todos los traumas del pasado, todas las maldiciones generacionales, todas aquellas cosas que eran una carga que no dejaban evolucionar en la vida cristiana. Y en ese poderoso lema, permanece en santidad. Es fácil andar en santidad 1, 2, 3 días, 1 mes, 2 años, 5 años, tantos años, pero permanecer en santidad es solamente una nueva creación, es solamente un proceso de volver al principio, es solamente un proceso de volver a la consagración, como la cena antigua de nuestro ser. Y esta semana, discúlpeme mi voz, pero no voy a dejar que me frene para decir lo que tengo que decir en el nombre de Jesús. Porque esta semana meditábamos en el grupo de intercesión de la iglesia. Estábamos orando por unción. Y un día antes, con la directiva de jóvenes, la hermana Juliana, la hermana Daniela, subimos donde la hermana Isabel, es una hermana de nuestra iglesia que desafortunadamente en ese momento está pasando por una situación de cáncer. Y aunque meditábamos en esa situación de muerte frente a nosotros, considerábamos la posibilidad más fácil, la posibilidad de que Dios se acuerde de su dolor y que se haga la voluntad de Dios. Pero ese día en la mañana orábamos por unción, preguntándonos por la unción. Yo me acuerdo, hermano, y he escuchado esos tiempos pasados. Mi abuelo fue pastor, y escuchar a mi abuelo esos testimonios de fe de este hombre, mi hermano, que en un momento de su vida Dios lo usó para orar y que el cáncer fuera sano. Dios lo usó para orar y que el demonio fuera liberado. Dios lo usó para orar y que ahora una niña que estaba muerta se levantara. Si consideráramos la situación, por ejemplo, de la hermana Lía de Crisat en su libro Gaviotazo de los Mares, del hermano Vildros en su libro Un hombre con una visión, veríamos milagros tales como que ellos predicaran en otro idioma sin conocerlo, que Dios los usó para grandes proezas y milagros.
Y quiero decirle que esas proezas del ayer no es por otra cosa, sino porque había una unción especial sobre ellos, pero no porque fueran seres más especiales que nosotros, era porque eran seres que conocían el principio de solución a su carácter, a su temperamento, a moldearse con el carácter de Cristo. Y esto era oración constante, ayuno constante, vigilia constante,